Y bueno, darles la bienvenida a todos al primer webinario de esta serie de webinarios que pensamos ideado en el marco del proyecto de extensión Traducción y Edición de Contenidos en Wikipedia, una herramienta para habilitar el Comahue de la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue. Bueno, les queremos agradecer con Sara a los chicos haber aceptado la invitación para participar y para inaugurar la serie de webinarios. Hoy vamos a arrancar con el primero, Preguntas a la Pandemia. Y bueno, les cuento un poquito quiénes son ellos. Alejandro Canizaro es periodista egresado en TEA en 2003, en 2012 es divulgador científico en el CONICET, comenzó en sede central en Buenos Aires y a partir de 2014 es el encargado del área de divulgación del CCT CONICET CEMPAT en Puerto Madryn, provincia del Chubut, donde reside desde 2014, nos contaba recién. Es coordinador de comunicación del Centro de Estudio Madryn y profesor de las materias Estado, Sociedad y Cultura y Problemáticas Filosóficas en la misma institución. También nos acompaña Nadia Luna, ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Social de La Matanza y maestranda en Estudios Latinoamericanos de la UBA, es periodista en la agencia TSS de la Universidad de San Martín y colaboradora freelance en diversos medios. Bueno, ellos dos son parte de Especie, que es un colectivo de periodistas y comunicadores públicos de las ciencias y tecnología que se desempeñan de comunicación de universidades, institutos de investigación y otros organismos del ámbito científico-tecnológico de la Argentina. Entre sus tareas realizan un trabajo periodístico, generan contenido propio y están comprometidos con la coyuntura política nacional e internacional. Si visitan sus redes pueden encontrar artículos y notas de las más variadas disciplinas y de distintos puntos del país. Bueno, otra vez agradecerles y los dejamos con la presentación que van a dar. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes. ¿Arranco yo, Nadia? Dale, nomás. Bueno, lo primero que tengo para decir es que junto con Nicolás Camargo, un comunicador de la UNSAM que iba a ser orador, pero por problemas de salud no pudo, bueno, pensamos entre los tres una idea que era, bueno, ¿cómo hablar de nuestra profesión a partir del contexto que nos está pasando? Y entonces nos di cuenta que no tenemos ninguna certeza. Si ustedes hoy esperan alguna respuesta, alguna certeza, alguna verdad, bueno, no tenemos, no se los vamos a dar, básicamente porque no lo tenemos y porque no hay. Es tan inédito lo que nos está ocurriendo, es tan vertiginoso y tiene un ritmo tan rápido que es difícil tener certezas. Y pensábamos junto a Nicolás y Nadia que es mejor, sobre todo para nuestra profesión, hacer preguntas. Así que lo que vamos a hacer hoy, le pusimos de título Preguntas a la Pandemia, porque tenemos más preguntas que respuestas, principalmente. Y segundo, porque de verdad, si uno trata de rastrear antecedentes a lo que nos está pasando, bueno, no hay ninguno. En la realidad esto es algo inédito. Y entonces, lo primero que se nos ocurría para buscar algún tipo de certeza, algún tipo de prueba, como no la encontrábamos, era en la realidad era rastrear en los libros de ciencia ficción. Tal vez la ciencia ficción es el material, el diccionario, la enciclopedia por excelencia en el que podemos buscar algún tipo de certeza, porque la ciencia ficción estudia lo que nos está pasando desde hace mucho tiempo. Y en la realidad, de verdad que no hay ningún antecedente. Hay un libro que se llama El Día de los Trífidos, que fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial por un escritor de ciencia ficción, John Wyndham. El primer párrafo del libro, lo primero que dice es que si un día martes, así empieza el libro, si un día martes parece un domingo, hay algo muy malo que está ocurriendo en el mundo. Y fíjense, díganme ustedes, si todos los días ahora no parecen domingos, si esta situación, que es bastante angustiante,
nos ha producido una confusión terrible en nuestro calendario, en nuestro ritmo de vida. A todos y a todas nos debe pasar que nos levantamos y no sabemos qué día es hoy. O da lo mismo qué día es hoy, si es martes o es miércoles. Entonces, por eso nos parecía buenísimo, primero, hacer notar que esto que nos está ocurriendo no tiene antecedente, no se puede rastrear en nuestro pasado, y a lo mejor los únicos antecedentes que tenemos están en libros de ciencia ficción. Eso nos parece como algo digno de mencionar en este tipo de charlas. Y segundo, también es que es eso, queremos rescatar y valorar la herramienta de la pregunta como la herramienta de excelencia para el periodista, porque también estamos en un tiempo donde hay un exceso de información, y entonces tenemos más tiempo libre, estamos sentados frente a la tele más tiempo que lo habitual, y recibimos un montón de información, y tal vez una manera de empezar a darnos cuenta qué información de toda la que recibimos nos sirve es cómo están elaboradas las preguntas. Entonces nos parecía, en principio, destacar el valor de la pregunta para el periodista. En general, hay excepciones, pero en general una buena pregunta te lleva a tener una buena respuesta. Dicho esto, le dejo ahí el aire a Nadia para empezar. Lo que vamos a hacer es hacer varias preguntas. El público puede, si quiere, intentar responder o sumar más preguntas en el chat, y le intentaremos dar respuesta, o ahora mientras hablamos, o después dejamos un tiempo para empezar a dialogar. Bueno, como decía Ale, esta circunstancia inédita abrió muchas preguntas, y empezando por ahí por algo más general, antes de ir a la comunicación de lleno, está bueno ver cómo nos cambió la realidad a todos y a todas desde diferentes aspectos. Uno es, como mencionaba bien Ale, el tema de la información, cómo nos informamos. Esta palabra que suena tanto ahora, que es la infodemia o la desinfodemia, que básicamente es esta otra epidemia donde la propagación se da a través de las fake news, que serían como los virus, ¿no? En este caso, porque se propagan de manera tan rápida que es muy difícil detenerlas, y es muy difícil diseminar qué es cierto, qué es información chequeada, rigurosa, de la que no. Sin embargo, hay algunas maneras, después vamos a contar un poco esto, pero bueno, con esto lo que tiene que ver con esto es que también nos tenemos que preguntar por qué somos propensos a caer en la desinformación. Esto tiene que ver con que las fake news se valen de un factor para poder impactar y para poder quedarnos grabados en la cabeza, que es el tema de la emoción, del impacto, de causar impacto. Esto se ve también en las noticias amarillistas. Vieron que es lo primero lo que uno le impacta, le llama la atención y lo que uno le moviliza es lo que uno más fácil va a recordar después. Es por eso que es tan difícil desde la ciencia, desde un argumento científico que se vale de datos, de números y de razonamiento lógico, competir contra esa noticia que genera emoción. Muchas veces uno comparte noticias sin chequear y capaz no lo hace con mala intención, porque sabemos que muchas fake news están elaboradas con una intención, con un interés detrás. Sin embargo, a veces lo hacemos sin querer, sin tener la intención de dañar al otro, pero por ahí como pensando, bueno, por las dudas lo comparto, porque si es verdad, esto puede llegar a servir a la otra persona. La realidad es que estamos ahí sumando un poco a este caos informativo o desinformativo, porque lo que genera esta desinfodemia pueden ser dos comportamientos extremos. Por un lado tenemos este comportamiento que podemos generar en el otro, que es alarmarlo, asustarlo por demás, y que en esa acción se generen cosas que nos perjudiquen como sociedad. Por el otro también lo podemos tranquilizar excesivamente. Vieron que hay un montón de remedios que circulan,
remedios naturales, en teoría, pero que en realidad son... es fácil, lees un poquito y ya te das cuenta que es un invento, como esto de que a veces se decía de tomar mucha agua limpia el virus, o hacerse soluciones mágicas. Bueno, todas estas cuestiones también pueden llevar a estar demasiado tranquilos y que eso ocasione que uno se relaje, por ejemplo, en el tema del distanciamiento social. Los dos extremos, el alarmar mucho y el tranquilizar mucho, son malos, son perjudiciales porque la persona va a actuar de una manera que no es la correcta o no es la más adecuada. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que compartimos, y para eso es muy importante chequear la fuente, chequear no solamente quién escribió una nota, quién está contando la noticia, sino también qué fuente está usando esa persona para contar la noticia. Y si yo soy el que cuenta, bueno, fijarme también a quién consulto. Tenemos un montón de especialistas, por suerte, en el país para cada temática que necesitemos, para cada aspecto de esta problemática multidimensional que es el coronavirus. Y simplemente, si no tenemos bien en claro a quién consultar, sabemos que hay una red de colegas en la que nos podemos apoyar y a quienes podemos consultar para saber cuál es la fuente más adecuada. Aparte de este cambio como público, ¿no? Como público de qué información consumimos, también nos podemos preguntar en este caso si es necesario más periodismo científico en los medios. Bueno, la realidad es que sí, y que es necesario tanto por parte de periodistas, como por parte de científicos, como por parte de especialistas de distintas disciplinas. Hay muchos que quieren instalar la idea de esta dicotomía, ¿no?, entre los científicos y los periodistas. A ver, ¿quiénes son los que tienen que comunicar? La realidad es que necesitamos de todos y de todas, siempre y cuando la comunicación sea rigurosa, siempre que tengan en cuenta determinados parámetros para poder brindar una información rigurosa, que puede ser entretenida, puede apelar a un montón de recursos, porque de eso se trata la comunicación de la ciencia, pero que no tiene que brindar información dudosa. Y si hay cosas que no se saben, está bien decirlas. Hay que decirlas, esto no se sabe, esto todavía no se comprobó. Siguiendo con las preguntas que nos abre la pandemia, tenemos también otras cuestiones más macro que tienen que ver con estas desigualdades que la pandemia fue dejando en evidencia. Hay un montón de desigualdades que existían, por supuesto, muchísimo antes de que llegue la pandemia, pero que ahora están quedando más en evidencia. Una de ellas tiene que ver con la desigualdad de género, y en el sistema científico lo que sucede, aunque en realidad esto, sistema científico y académico, pero sucede en realidad en un montón de profesiones, lo que se está evidenciando es la dificultad para equilibrar las tareas de cuidado, por ejemplo, con las tareas laborales de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿esto se está teniendo en cuenta a la hora de evaluar la carrera de un científico, a la hora de evaluar la trayectoria de un académico? ¿Se va a tener en cuenta cuando esto pase? Porque sabemos que las tareas de cuidado tienen una mayor carga sobre las mujeres y sobre las disidencias sexuales. Entonces, estas son cosas que ya se venían trabajando, pero que ahora quedan más en evidencia y que es importante empezar a tratar de contestar. En esto mismo también podemos enmarcar la pregunta de cuál es la relación que tenemos con el ambiente. La otra dicotomía que se da mucho es la dicotomía sociedad-naturaleza, ¿no? Como si fuéramos cosas separadas, cuando en realidad son dos cosas que están juntas, que son parte la una de la otra, y que por lo tanto debemos preguntarnos un montón de cosas con respecto a esta relación. Pero alguna de las cosas, para poder resumir un poco esto, alguna de las cosas que nos podemos preguntar es, cuando hablamos de progreso, ¿qué progreso queremos? ¿Hacia qué progreso apuntamos? ¿Y cómo lo medimos? ¿Lo medimos por términos económicos? ¿El progreso es estar mejor económicamente? ¿Es explotar al máximo los ambientes naturales como para poder vivir mejor? ¿O el progreso se puede medir a partir de la sustentabilidad de la vida y de otros parámetros que no tengan que ver con el consumo? Bueno, todas esas preguntas son las que se abren a partir de la pandemia, y las queremos traer a colación porque la comunicación no está desprendida de todo eso. La comunicación atraviesa todos esos factores y hay que tenerlos en cuenta a la hora de comunicar. ¿Vale? Sí, y además, atraviesa tanto esos factores que también atraviesa la ciencia. Y otra pregunta que me parece que hay que hacerse necesariamente es cuál es el rol de la ciencia durante la pandemia, que es una pregunta
bien interesante, porque pongámonos en situación, hasta hace 6 meses, lo primero que me parece que hay que decir necesariamente y hay que recordar es que no teníamos ni Ministerio de Salud ni Ministerio de Ciencia. Esta información no es una información menor. Imaginen cómo hubiésemos transitado la pandemia sin Ministerio de Salud y sin Ministerio de Ciencia. Hagan ese ejercicio y bueno, no sé qué resultado les dará a ustedes. A mí me da un resultado, por lo menos en mi imaginación, bastante desastroso. También ayer el CONICET, yo trabajo para el CONICET, ayer el CONICET hizo una solicitada con relación al deterioro salarial, porque también la pandemia nos atraviesa en un contexto de crisis económica. Y también es una información a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, entonces el CONICET hizo una solicitada en relación al deterioro salarial de su personal en este contexto de crisis y pandemia, y sin embargo, la ciencia en este tiempo nunca, a nivel mundial y a nivel local, nunca ha producido tanto y en tan poco tiempo, y nunca ha tenido tanto impacto. Yo he escuchado 1000 veces la pregunta de científicos y científicas antes de la pandemia, de, bueno, ¿qué hacemos con la información que producimos? ¿Cómo hacer que esta información científica que producimos incida en la vida real? Sea tomada, tenida en cuenta por los tomadores de decisión, por quienes toman la decisión. Y ahora ves que el presidente, antes de dar un discurso, llama por teléfono a científicos y a médicos. Entonces, el rol de la ciencia en este contexto ha cambiado. Tiene un lugar de mucha preponderancia y cambia también la manera que tenemos de ver el mundo. Otra cosa que a mí me pasa y me llama muchísimo la atención es que esta información científica además tiene muchísimo impacto y los científicos y las científicas, por lo menos en este contexto, ahora le voy a preguntar a Nadia si ve lo mismo, pero han modificado en muchísimos casos la manera que tienen de hacer ciencia y han dejado atrás algunas investigaciones o la manera típica que tenían de llegar a esas investigaciones, porque los trabajos científicos, como todos sabemos, tienen un proceso que es larguísimo. En general, el científico y la científica generan algo que se llama paper, que es un artículo científico que lo tiene que publicar, que está en inglés, que es muy difícil de leer, y ahora yo veo que muchos científicos y científicas de alguna manera dejan en pausa o lo hacen a otro ritmo ese trabajo científico, pero se vuelcan a la comunidad, tienen unas ganas tremendas de colaborar con lo que está pasando, y entonces la ciencia que elabora tiene un impacto mucho más profundo y mucho más directo en la comunidad. En el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, veo científicos que más allá de su tema de investigación de origen, que a lo mejor son los pingüinos o las ballenas, elaboran mapas de datos para que toda la información llegue a todas las casas, o lo ponen a disposición de los tomadores de decisión, o trabajan codo a codo con médicos o con el hospital. Esa manera de hacer ciencia es inédita. Nunca se trabajó la ciencia de manera, por lo menos desde mi punto de vista, de manera tan mancomunada. Siempre he escuchado a los científicos hablar de la necesidad de la multidisciplina, de la transdisciplina, y eso se está viendo ahora muchísimo con herramientas que ponen a disposición. Hay muchas ganas de los científicos de estar en la calle, de llegar a los hogares, y eso a mí me parece muy novedoso y muy inédito, y me parece que la manera, por lo menos durante esta pandemia, la manera de hacer ciencia se ha transformado, y los científicos y las científicas están muy directamente mirándonos, mirando a la sociedad, porque claramente los científicos y las científicas no son ajenos
y menos ahora a esa sociedad de la que forman parte. Sí, siguiendo un poco la línea que planteó Ale de qué ciencia, qué es la ciencia y qué ciencia queremos en el país. Bueno, creo que la pandemia dejó en evidencia la importancia de la inversión en ciencia a rasgos generales, pero que también hay que preguntarse a dónde va esa inversión. ¿Qué políticas reclamamos? ¿Dónde vemos que hay que invertir? En ese sentido, la pregunta puede ser ¿ciencia para qué y para quién? ¿Qué modelo de ciencia y tecnología queremos y necesitamos en el país para tener efectivamente una soberanía científica, tecnológica y sanitaria? Porque ahora también lo que vemos es esta articulación entre lo que es la ciencia, la política y la salud. Y por supuesto la sociedad, que es lo que es el fin último del conocimiento científico. Entonces, todas estas preguntas nos llevan a hablar también de que la ciencia es política y que hay que comunicar. Cuando uno comunica ciencia, también habla de comunicar política científica. Hace algunos años, bueno, yo trabajo en la agencia TSS, que es una agencia de noticias científicas de la UNSAM, pero que tiene como un enfoque que va más allá de la divulgación científica, sino que trata de abrir debates y reflexionar sobre cuestiones más de política científica. Y hace unos años esto no era común. Hoy todavía no lo es tanto, pero era muy difícil que algún medio grande nos tome una nota, porque primero que estaba el tema de la grieta, ¿no? O sea, o hablabas en contra del gobierno o hablabas a favor. No había posibilidad de que haya un término medio donde vos digas, che, esto que está haciendo el gobierno está bien, pero habría que agregar esto. Esto hablo de 2013, que fue cuando surgimos. Y bueno, nos costó. Y la realidad es que los grandes medios recién empezaron a hacerse eco de las problemáticas científicas hace 1 o 2 años, cuando los científicos empezaron a salir a la calle más masivamente, a reclamar por mayor presupuesto, porque estaban poniendo plata de su bolsillo para trabajar. Ahí empezaron recién a comunicar algunas cosas. Entonces, no solamente vemos que falta comunicación de la ciencia en los grandes medios de comunicación, sino que también falta comunicación de la política científica. Esto es muy importante porque la ciencia se hace en un contexto, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Por eso cuando comunicamos está bueno que empecemos a incorporar otras voces también. Esto es algo que desde el periodismo científico no se trabaja tanto, pero que yo creo que debería trabajarse un poco más, que es no solo entrevistar a científicos y científicas, expertos, sino también empezar a incorporar las voces de la gente de los territorios, de políticos, de otros actores que no necesariamente tienen que ser científicos. Entonces, también cuando hablamos de qué ciencia queremos, también podemos hablar de qué comunicación de la ciencia queremos y empezar a entender un poco cómo esa articulación no solo es posible, sino también necesaria. El tema hablando de la articulación, también es otra cosa que quedó en evidencia, que antes parecían que estaban muy desconectadas las áreas, la política por un lado, la ciencia por el otro, la sociedad por el otro. La realidad es que tienen que estar conectadas porque es la única manera de llegar a políticas que funcionen efectivamente, la única manera de construir estrategias colectivamente. Y en esto también no puede faltar el sector productivo, porque si todos los desarrollos que estamos viendo en ciencia no tuvieran una articulación con el sector productivo, no llegarían nunca a la sociedad. Esa es otra cosa que se está viendo también, y hay un montón de ejemplos, por suerte, como los respiradores que se están fabricando en las universidades y que llegan a la población a través de las pymes. Bueno, todos los insumos que se fueron fabricando en universidades e institutos de investigación para poder ayudar a los médicos que están ahí combatiendo en la trinchera, como se dice, con insumos muy escasos, que realmente hay personal de salud que está que hoy son casos activos de coronavirus por no tener los insumos suficientes. O sea, esto es un problema grave porque venimos del financiamiento del sistema de salud muy importante. Entonces, bueno, toda esta articulación faltaba antes de la pandemia, ahora se está tratando de generar a los conchazos, pero la pregunta también es, ¿cómo hacemos para que esto perdure? ¿Cómo hacemos para que cuando pase esto, esa articulación siga, mejore y de alguna manera mejore también esto de direccionar la inversión en ciencia, hacia dónde queremos que vaya? Bueno, en esto la comunicación tiene un rol fundamental, es como el puente entre lo que es la sociedad en general, el sector productivo, el sector científico
científico académico y la política. Por eso también hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera si queremos comunicar ciencia somos el puente, y lo construimos nosotros. Entonces, ¿qué puente queremos construir y hacia dónde queremos ir? Esas son preguntas que está bueno también hacerse. Y bueno, para mí el vale es esa, ¿no? ¿Cómo logramos que perdure más allá de la pandemia? Porque cuando todo pase, quizás uno dice, bueno, listo, ya está, ya hice mi trabajo. Y la realidad es que hay que seguir construyendo a partir de lo que aprendimos y lo que vamos a seguir aprendiendo en esta pandemia. Así que bueno, así, sí. No, perdón, Nadia, que ahí se me ocurría tirarte un centro y una pregunta también, porque es fácil identificar que hacer ciencia en Argentina tiene que ver con soberanía, pero hacer comunicación de la ciencia en Argentina también tiene que ver con soberanía. Y yo pensaba que es difícil ya rastrear en algún momento, en fines de los 80, principios de los 90, o incluso fines de los 90, casi todos los grandes diarios, y acá hay algo con la federalización que después voy a aclarar, porque yo en esa época vivía en Buenos Aires, entonces cuando digo casi todos los grandes diarios, pienso en los 3 diarios, 4 diarios que pensamos todos, por lo menos todos los que viven en Buenos Aires, pero la verdad que hay otros diarios y otras provincias, aparte de Buenos Aires. Yo me enteré en 2014 cuando me fui de Buenos Aires, pero antes no sabía, y ahora lo sé, que hay otras provincias. Y por lo tanto, otra información que vale la pena tener en cuenta. Pero digo, hacer comunicación de la ciencia también es soberanía. Y fíjense que en casi ningún medio grande hay suplemento de ciencia. Eso desapareció. Sí hay, por suerte, periodistas científicos, grandes periodistas científicos, pero el suplemento de ciencia, el que uno podía leer el sábado o el domingo y enterarse de la ciencia que se generaba en el país, bueno, eso es difícil ahora, no está. Y entonces uno ahora con todas las herramientas digitales puede ir rastreando a sus periodistas favoritos, a sus comunicadores favoritos. Pero también en este contexto de pandemia hace que todo el mundo hable de ciencia. Digo, uno pone un programa de la tarde de esos de espectáculos y hay gente, hay panelistas hablando de ciencia, y no está mal, para nada está mal que un panelista hable de ciencia, siempre y cuando la información científica que dé sea rigurosa. Pero a mí me parece importante remarcar esto, digo, que también la gente, como consumidores de noticias, también podemos exigir que haya una soberanía a la hora de recibir información científica. A veces recibimos muchísima información que viene de otros países, y no está mal tampoco, digo, hay información de calidad que leemos que viene de otros países, pero es difícil encontrar información de calidad científica a veces, sobre todo porque muchos medios masivos o muchos grandes medios no le dan espacio, es muy difícil encontrar información de calidad de la ciencia. Y uno tiene que hacer ahí un trabajo medio de cintura y de saber moverse para encontrar información de ciencia de calidad, y entonces está bueno que como público también empecemos a exigirla. Me parece que es un derecho. Y ahí nadie y yo lo valoramos porque trabajamos en instituciones públicas. Y entonces ahí es una especie de derecho autocumplido, porque la necesidad de la información de calidad, a mí me parece que, de información científica de calidad, me parece que es un derecho a exigir y a garantizar. Sí, sí, la información es un derecho, el acceso a la información es un derecho, muchas veces nos olvidamos de eso, entonces hay que exigirlo como tal. Y bueno, los grandes medios, es eso, como decía Ale, es muy difícil, está bien, se habla de ciencia, por fin logramos que se hable de ciencia. El tema es cómo, porque la realidad es que si ustedes, yo no miro mucha tele, pero si ustedes miran tele, tienen una idea, visito la tele porque es lo más masivo y lo que a mi criterio está peor trabajado el tema de la rigurosidad científica. Se habla en todos lados, pero la tendencia es como alarmista y que todo es urgente, último momento, que sos grupo de riesgo, quédate en tu casa porque si no te vas a morir. Entonces imagínense una persona que no tiene acceso a internet, una persona mayor de 65 o que viva sola o que viva lejos y que solamente tenga acceso a algunos canales. Se vuelve loca, estando sola,
y todo el tiempo frente a la pantalla, se vuelve loca. Entonces, eso no es informar, esto, volviendo al principio, es la desinfodemia, y es lamentable porque realmente hay personas que comunican ciencia muy bien, hay redes de periodistas científicos como especie a la que pertenecemos nosotros, está la red argentina de periodismo científico, y ahora también hay grupos de científicos que se están ocupando en comunicar mejor. Quizás ustedes conozcan, pero en las redes sociales hay un grupo que se llama Ciencia Anti-Fake News, que está conformado por científicos y científicas del CONICET, que voluntariamente se agruparon para empezar a destapar un poco estas, a desmitificar estas informaciones que andan dando vuelta, muchas de las cuales son falsas, esto de que generan emoción y que generan impacto. Bueno, ellos empiezan a ver y a investigar qué tan real es, si es mentira, si es verdad, y a través de las redes sociales y de una manera digamos, muy amable a la vista, con gráficos y demás, ellos comunican este tipo de información que es muy útil, que nos sirve incluso a los periodistas, cuando a veces no tenemos bien claro alguna cosa, recurrimos a ellos también. Así que les recomiendo que sigan a Ciencia Anti-Fake News y también a Corona Consultas, que es otro grupo de científicos que en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, también brindan información de calidad sobre todas estas pequeñas dudas que se nos van presentando a partir de todo este boom de información que tenemos en la cabeza. Entonces, bueno, son como algunas cositas para tener en cuenta y también empezar a seguir referentes científicos. Yo tengo ahí a mis referentes también que comunican un montón y muy bien y que no son periodistas, pero son comunicadores porque comunican bien y de manera rigurosa, que también está bueno ir buscando y tener de referencia para que cuando tenemos alguna duda ir a ver qué dice esa persona. Así que eso también es interesante. Yo creo que algo bueno que trajo esta pandemia es que nos está obligando a buscar fuentes de información más confiables, que nos podemos hacer ese bagaje de información para tener ahí a mano, pero que también el lado negativo de eso es que hay de todo y que lamentablemente los grandes medios no se está reflejando estas fuentes de calidad, no se están reflejando los grandes medios. No sabemos si es porque hay intereses detrás, porque no se dan cuenta todavía de la importancia del periodismo científico. Bueno, puede haber varias razones, pero no está sucediendo. Ahí Nadia seguro les puede hablar mejor que yo de la importancia también que haya soberanía en la comunicación, en la tecnología que garantiza la comunicación. Ella es muy fan de las noticias de satélites, así que después algo les puede contar, pero bueno, pero es importante y tiene que ver con la soberanía. Yo celebro cuando los científicos y las científicas de alguna manera abren la puerta a la comunicación y salen a comunicar, que es algo que cada vez se ve más, por suerte, porque los periodistas, los comunicadores siempre hablamos de la necesidad de la fuente confiable, y la fuente confiable para hablar de ciencia son los científicos y las científicas. Entonces que ellos mismos puedan salir a hablar, está buenísimo. Para muchos es muy dificultoso porque la formación que han tenido tan rigurosa toda su vida está muy alejada de la comunicación de la ciencia, y por eso instituciones como el CONICET están empezando de a poco. Es un camino que lleva mucho tiempo incorporar la comunicación. Vos fíjense que en CONICET el área de comunicación existe formalmente desde el año 2012, es bastante reciente. Yo me incorporé en 2014 y nos estábamos formando para poder brindar información de calidad, pero era algo que hasta el 2014 nos sonaba novedoso, y muchos institutos del CONICET en todo el país empiezan a incorporar de a poco comunicadores y comunicadoras, y es algo que se va haciendo, pero es reciente. La verdad que no tiene gran trayectoria. Son pocas las universidades, por ejemplo, públicas, que tienen gran trayectoria en divulgación. Es algo que está creciendo todavía ahora, y está bueno. Y otra cosa que hay que pensar ahí también es a qué público le contamos ciencia, y la respuesta es a todos y a todas. Y por eso a mí me parece muy importante que las acciones de divulgación científica también se den en escuelas. Que los científicos, las científicas, los comunicadores de ciencia vayan a las escuelas. Eso a mí me parece importante, porque la ciencia es cultura, y la cultura se puede incorporar
desde el momento en que nacemos. Entonces, ese ejercicio de ir a la escuela, conversar con chicos y chicas que tienen otras realidades y que destacan enseguida la importancia, enseguida se dan cuenta, la importancia de hablar de ciencia y además la curiosidad que tienen esos chicos y esas chicas, por ejemplo, de la primaria, para entablar un vínculo con científicos es impresionante. Nosotros hacemos en el CEMPAT algunas actividades de divulgación científica en escuelas y la predisposición que tienen los pibes y las pibas es muy destacable y entonces a veces es un público que simplemente abandonamos o que tenemos abandonado y que no se nos ocurre a la hora queremos hablar de ciencia, entonces le hablamos a pares. Y bueno, eso es un error. Hay otros públicos a los que hay que considerar y a mí me parece la escuela primaria, me parece un gran público para hablar de ciencia. Por eso destaco acciones para mí de divulgación como las que se pueden ver en Paca Paca. Ahí nadie les contaba acciones de divulgación. A mí me parece, Paca Paca me parece un gran canal para contar y ver ciencia. Me parece un gran generador de noticias científicas que vale la pena. Sí, y en eso también está bueno, lo que se me cruza por la cabeza es esto que muchas veces se dice, pero la ciencia no interesa. Incluso como excusa de los grandes medios para no contratar periodistas científicos, bueno, pero ¿a quién le interesa? Y ahí, como vos ponés el ejemplo de los chicos, o sea, a los chicos les interesa, son los que más hacen preguntas. ¿Cómo no les va a interesar saber el origen de las cosas, de lo que nos rodea, los por qué? Así que está bueno incorporar en las escuelas y también desde las universidades y terciarios, está bueno reclamar que haya materias o que haya que se imparta algún tipo de curso o lo que sea de comunicación de la ciencia, porque es necesario de manera transversal en todas las profesiones y no se ve tanto. Recién en los últimos años me parece que empezó a incorporarse un poco en alguna que otra carrera, pero la verdad es que esto cuesta un montón, incluso en las carreras de comunicación. En las carreras de periodismo y comunicación, la comunicación de la ciencia se deja de lado, son muy pocas las universidades que tienen una materia dedicada a esto, entonces si no le damos importancia a nosotros desde la propia comunicación, bueno, ¿cómo esperamos que el resto lo haga, no? Pero está bueno que esto se empiece a impartir más en todas las disciplinas, porque a veces un científico tiene ganas de comunicar y no sabe cómo hacerlo, y no es la culpa tampoco, sino que es esta falencia que desde la escuela primaria tiene, que nunca tuvo herramientas para poder comunicar bien. Así que bueno, yendo un poco al tema de las recomendaciones o de algunos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de comunicar, nosotros con Nicolás, que es nuestro compañero de quien hablamos al principio y con el que también armamos un poco todo esto, armamos un decálogo desde especie que tiene que ver con estos puntos que hay que tener en cuenta para poder comunicar ciencia y tecnología de una forma rigurosa, sin caer en el amarillismo, sin caer en el sensacionalismo, y tratando de buscar las fuentes más precisas y brindando el mejor servicio posible a la comunidad. Voy a resumir algunos porque creo que algo del decálogo conocen, así que voy a tomar algunos puntos como para detallar. Uno de los más importantes para mí es el de no generar falsas expectativas en el público. Ese es fundamental en el periodismo científico en general, no solamente en pandemia. Lo que sucede es que en pandemia esto se vuelve más crítico, porque ya no estamos hablando, por ejemplo, de que hay un posible tratamiento para una enfermedad que padece una parte de la población. Al coronavirus estamos expuestos todos y todas, entonces todavía es como hay que tener mucho más cuidado cuando uno comunica. Y con esto me refiero a que cuando uno habla de tratamientos, de posibles vacunas, de posibles remedios, como hay tanta incertidumbre en todo esto, siempre hay que tener precaución de decir en qué estado está esa investigación. Y esto hay que decirlo lo más arriba posible, si es una nota, si es una columna de radio o si es por televisión o por video, también hay que decirlo lo más rápido posible porque si no ya estamos generando falsas expectativas en el otro. Esto también hay que entender que la ciencia es un proceso.
que muchas veces no comunicamos resultados, sino procesos. Comunicamos cosas que están en desarrollo, que es lógico, porque si un desarrollo de ciencia lleva años en poder concretarse, lo más probable es que comuniquemos algo en desarrollo con un resultado final que va a ser en un momento determinado de ese proceso y que hay que esperar a que eso termine. Entonces, antes de esperar que eso termine, comuniquémoslo, pero expliquemos que es un proceso y que todavía falta. En el caso de vacunas, este ejemplo es bastante claro, porque tenemos la investigación en la fase in vitro, que es en laboratorio. Después de eso, que puede pasar varios años, en los tiempos normales, ¿no?, de la ciencia pueden pasar varios años, pasamos a una fase en animales, después pasamos a una fase clínica con personas, pero esa fase clínica también está dividida en otras fases, por eso ahora vemos en las noticias que se habla de tal vacuna está en fase 1, tal vacuna está en fase 2, bueno, porque también hay distintos momentos, primero se prueba en un grupo chiquito de personas, después se prueba en un grupo más grande, y así es como se va comprobando la efectividad del medicamento. Esto lleva en general muchos años, ahora estamos todos expectantes, agarrados ahí esperando la vacuna, y 1 año y medio nos parece un montón, y la realidad es que es súper poco, y en esto también es que hay que tener en cuenta cuando uno comunica, aparte de no generar falsas expectativas, qué fuente estamos tomando para contar la noticia. Hay algo que está pasando mucho ahora, que son este fenómeno de los preprints, que son estos artículos científicos que se publican, que se suben inmediatamente a cualquier web o revista o repositorio, y que no necesariamente está revisado por pares. Los artículos científicos, para poder publicarse en una revista, en general necesitan esa revisión de pares. Un científico manda su artículo, ese artículo es sometido a revisión de pares, vuelve al científico con algunas correcciones, vuelve y así, todo este proceso también lleva meses. Ahora esos meses no existen, no son posibles, entonces todo se sube porque todo puede aportar, pero como comunicadores tenemos que tener mucho cuidado porque por ahí estamos comunicando cosas que ni siquiera capaz son necesarias de comunicar y que pueden generar más desinformación que información. Un ejemplo de esto es el tema de, en un momento salió la noticia de que los gatos podían contagiar coronavirus y no se sabía bien, y esto puede generar que la gente, no sé, diga, uy, no, mejor me alejo de esta mascota, puede generar comportamientos realmente malos y sin saber siquiera si eso está efectivamente chequeado, porque en un principio se había probado en algunos animales, en determinado contexto social, ni siquiera acá. Entonces, hay que ver qué tan necesario es comunicar esa noticia, y si yo como comunicadora veo que es necesario, tengo que aclarar que es algo que yo tomo de un trabajo que no está evaluado por pares, y que más que una evidencia es un indicio a profundizar, no es algo que ya está terminado. Más allá de eso, sabemos que la ciencia es un proceso en general, es una construcción constante de conocimiento. Cualquier evidencia que tengamos hoy, mañana puede ser refutada. Esto pasó también con el tema de los barbijos. En un principio se decía que no había que usarlos si no teníamos síntomas, que podía ser peor porque uno se está tocando la cara y de esa manera se tiene más riesgo de contraer el virus si es que estuvo en contacto. Después se dijo que todos teníamos que usar barbijos, entonces la gente dice, pero entonces ¿qué hago? ¿A quién le creo? Al final no le puedo creer a nadie. Entonces es muy importante también explicar esas políticas, ¿por qué se toman esas decisiones? Consultar a expertos y expertas para que expliquen por qué se está decidiendo eso hoy, que es distinto a lo que se decidió ayer. Por eso digo que el contexto de un desarrollo científico, de una política científica, es muy importante a la hora de comunicar ciencia. Después, bueno, otras cuestiones que también se pueden tener en cuenta es que, bueno, un poco lo decíamos, ¿no? Esto de la interdisciplina. Las problemáticas de salud son multicausales, entonces no se pueden tratar desde una sola disciplina. Así como los científicos no pueden investigar solos y necesitan de otros científicos y de otras disciplinas para poder construir conocimiento, desde la comunicación está bueno poder consultar a expertos de distintas ramas para poder tener un abordaje más completo de la situación que queremos comunicar, del desarrollo que queremos comunicar. Entonces está bueno tener en cuenta las distintas áreas para poder aportar mejor información. También hay que recordar que si bien el coronavirus hoy ocupa la atención, monopoliza la atención de los medios,
no es la única enfermedad que está sucediendo en este momento. De hecho, hay muchas problemáticas de salud que se están agravando por esta sobreatención que se le da al coronavirus, y no se está hablando tanto de esto. Hay otras problemáticas que siempre estuvieron ahí, que nunca tuvieron la misma atención, como el Chagas, el dengue, la leishmaniasis, son problemáticas que siguen estando y nunca tuvieron este boom de información que está teniendo el coronavirus ahora, que sería bueno que empecemos a prestarle más atención también y a comunicar que esto también está sucediendo. Y una última recomendación para ir cerrando un poco es que no perdamos de vista la dimensión humana a la hora de comunicar. Hay que tener empatía. Sin empatía no podemos hacer nada. Y todo esto tiene que ver también con lo que hablábamos antes de no alarmar, porque la realidad es que del otro lado no hay casos, no hay etiquetas, hay personas, entonces cuando uno comunica no se puede olvidar de eso. Está buenísimo lo que destaca. Ahora vamos a la ronda de preguntas, pero lo que destaca Nadia de la empatía, que a mí me parece que en este contexto es lo que está apareciendo, la empatía. Eso, yo vi a un montón de científicos y científicas que se vuelcan directamente, que abandonan un poco, dejan en pausa su tema de trabajo para ocuparse y para dedicarse a temáticas vinculadas al coronavirus o a la asistencia social que se genera también en este contexto y a las necesidades. Y entonces, no sé, hay un grupo de investigadores acá donde yo trabajo que lo que hizo fue mapear todos los comedores y merenderos que hay en la ciudad para que la asistencia llegue de manera mucho más coordinada y más rápida. Ese tipo de trabajo tiene que ver con una empatía de comunicadores, científicos y científicas y personal de salud está con esta cosa empática mucho más a flor de piel. Y otra cosa también a destacar ahí, que el público está también mucho más predispuesto y más familiarizado ahora a consumir ciencia. Ya la ciencia no es algo tan ajeno porque hay información científica que empieza a ser habitual y que empieza a estar, que se mete adentro de las casas. Cómo funciona un virus, cómo circula un virus, términos como circulación comunitaria, para qué sirve un barbijo. Todos y todas estamos habituadas a esa información científica que hasta hace unos meses era información o difícil de entender o información que le decían dura. Bueno, ya no es dura, es una información familiar, y entonces también hay un público mucho más predispuesto a informarse sobre ciencia. Y eso está bueno que perdure luego de la pandemia. Bien, y para ir cerrando y volver a esto de las preguntas, nos gustaba la idea de dejar algunas preguntas como abiertas. Como ven, la comunicación no está para nada escindida de todo el resto de cuestiones que están pasando, del rol de la ciencia, de todos los cambios que estamos viviendo. La comunicación atraviesa todo eso. Es muy importante tener el contexto en cuenta. Ese creo que tiene que ser uno de los mensajes más importantes. Entonces, terminar con algunas preguntas de cómo hacemos para que esa información de calidad, que como dice Ale, está llegando más a los hogares, perdure, o ese interés por esta información perdure después de que pase la pandemia. Y también, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a una sociedad más equitativa, no solo en cuanto al acceso a la comunicación, sino también al acceso a todas estas cuestiones que estuvimos hablando antes, a que haya menos desigualdad, a que haya menos explotación de los recursos naturales, a que podamos convivir mejor entre todos? Después de toda esta pandemia está apelando a nuestra solidaridad, ¿no? Esta cosa que siempre olvidamos por esto de competir, y bueno, en el sistema científico está re claro, porque es un sistema como meritocrático, donde uno tiene que publicar y publicar más que el otro para poder tener mejor puntuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, qué políticas tenemos que reclamar para que haya menos centralismo y más federalización en la comunicación de la ciencia, para que haya menos competencia y más solidaridad? Y también preguntarnos en rasgos generales hacia qué normalidad queremos ir para que no volvamos a tener que enfrentar otra pandemia dentro de poco tiempo, porque esa es como la pregunta madre de todo esto, ¿no? No queremos volver a la normalidad que teníamos antes, que es la que nos trajo hasta acá. Tendríamos que preguntarnos a qué normalidad queremos ir, porque está bien, la vacuna puede venir a solucionarnos un montón de problemas, pero no va a contestar todas esas preguntas. Así que bueno, a esas
lo que queremos decir es que a eso tenemos que contestarlo y construirlo entre todos. Gracias. Ahí, antes de cerrar, si quieren, Sara y Romina, leo algunos de los comentarios del público. Sí, por Y favor. ahí, dale. Se nos cayó Romy, se cayó la conexión y sigue intentando, así que, bueno, si querés ir leyendo, yo te... Voy leyendo y ahí con Bien. Nadia Sí. y vemos que podemos redondear. Bien. La palabra ciencia también genera incertidumbre en la sociedad. Bueno, esperemos que eso cambie. Sí, eso es en cuanto a la presentación, justamente que claro. Vos empezaste, que hablaban de esta cuestión, ¿no? De esas dicotomías que se daban, ¿no? En naturaleza, sociedad, ir a los remedios naturales o ir a lo que me están diciendo personas que hasta hace poco no se comunicaban, me lo están diciendo en difícil. Entonces claro. tenía que ver la con ciencia eso, como ¿no? algo extraño, como algo difícil de entender. Sí, bueno, por eso me parece que tiene que ver con lo que dice Nadia ahora, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ciencia queremos? Y no queremos desconfiar, por lo menos a futuro, en la ciencia, sino todo lo contrario, para no caer en justamente en lo que decíamos, la desinformación, creer en aquello que, digamos, nos pega, y entonces creemos más en eso, ¿no? Está y dejar de buenísimo. pensar Ahí, que la, sí, Nadia. dejar de pensar que la ciencia es algo que está afuera, que está lejos Claro. y que no me toca. Y esto es de los dos lados, o sea, la sociedad lo piensa y también los científicos muchas veces piensan que están en su habitación de cristal, digamos, produciendo conocimiento y que no necesariamente tienen que tomar en contacto con el territorio. Entonces está bueno que esa desconexión se vaya de a poquito evaporando. Sí, no, y por eso también remarcar lugares y públicos diferentes. Y por eso yo remarco siempre esta necesidad de ir a las escuelas. Ir a las escuelas es un ejercicio bien democrático en algún punto. Y me parece destacable cuando un científico o una científica se acerca a una escuela, además de todo lo que genera y de compartir información, que es lo que pasa dentro de una escuela, también genera un montón de alegría y expectativa en pibes y pibas. Y eso me parece que está bueno y rompe ese mito del científico encerrado adentro de un laboratorio. Otra de las cosas que se mencionaron tienen que ver con las posturas políticas de los diarios que sesgan la información. Ahí me parece que Nadia, con su ranking de científicos y científicas favoritos a la hora y divulgadores, a la hora de consumir información científica, me parece que también ahí da una pista, ¿no? Uno ahora, con todas las herramientas que hay, puede elegir qué información hay. Hay también un montón de radios comunitarias a las que se puede tener acceso a través de internet y que brindan información de calidad. Uno puede empezar a elegir la información. Sí, ahí recomiendo mucho los medios alternativos, como decía Ale, y también, bueno, ahí los medios públicos de comunicación, o esto de que contábamos antes, de que mientras que el periodismo científico fue perdiendo lugar en los grandes medios de comunicación, lo fue ganando en el ámbito público, así que está buenísimo que todos desde el ámbito público podamos aportar desde nuestro lugar para poder mejorar la calidad de la información, ya que después de todo, justamente eso, estamos en un ámbito público y un poco también es nuestro derecho, pero también es nuestro deber, así que está bueno que empecemos a utilizar esos espacios. Perfecto. Sara remarca la necesidad de utilizar fuentes confiables en la carrera de traductores, por ejemplo, pero siempre eso, desde ya... Sí, Marta hablaba de la circulación de la traducción, ¿no? En el mundo, el impacto de la traducción en estas noticias, lo vertiginoso, que también, digamos, todo eso es un proceso, poder traducir y creo que se poder cortó Sara, una enfermedad nueva. Sí, se quedó congelada. Ahora la rescatamos del cuelgue. Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió. Claro, lo importante de tener buenas fuentes para no cometer errores, ¿no? Y lo difícil que es en estos momentos de saber cuáles son las fuentes confiables y bueno,
es tan vertiginoso todo este proceso que no se puede hacer como debería, ¿no? Como les pasa a ustedes. Sí, tal cual. Leo otra más. Antes el conocimiento científico se compartía menos. Eso está cambiando por suerte. Estamos todos de acuerdo. Y después, con respecto a la política, se puede ver re claro en la convocatoria de las becas Salud Investiga del Ministerio de Salud. Cancelaron la primera convocatoria y lanzaron una nueva donde la mayoría de las becas van destinadas a investigaciones relacionadas con el COVID. Claro. Hay científicos a nivel mundial que dan información contradictoria. No tiene que ver con lo que dijo Nadia, la competencia en lugar de la unidad, en lugar del personalismo. Yo voy leyendo y vos, Nadia, intervení en la... y también se ha visto a países que le roban insumos a otros y que están como en una especie de carrera por sacar la vacuna. Eso es... Sí, eso me da pie a algo que está en el decálogo, después si lo quieren buscar un poco, pero que tiene que ver con cuando uno consulta fuentes, también tiene que ver a dónde pertenecen esas fuentes. Si yo consulto a un experto que tiene relación con alguna farmacéutica, por ejemplo, tengo que tener cuidado, o con alguna entidad privada. Tiene que ver con esto que dicen de las competencias, entre quién llega primero la vacuna. Hay grandes laboratorios detrás, son los grandes problemas de la ciencia, creo, porque están ahí financiando todo, y después son los que van a disponer de ese recurso. Por eso es tan importante que hagamos ciencia en el país, porque ellos no nos van a venir a dar la vacuna a nosotros primero, vamos a hacer la última cola del carro, y por eso tenemos que desarrollar conocimiento nosotros. No sabemos quién va a sacar la primera vacuna, dónde la van a distribuir, cuándo, cómo van a producir tanto para todo el mundo. Así que también cuando uno cuenta noticias, tiene que ver que esos expertos por ahí pueden tener relación con este tipo de farmacéuticas. Acá hay dos preguntas más. Sería interesante conocer si en la agencia en la que trabaja Nadia, cómo se vinculan con la información en otros idiomas, si hay traductores, se recurre a información ya traducida. No tenemos traductores, sería bueno, pero no, tenemos pocos recursos, así que no. Tratamos cuando tenemos información en otro idioma, tratamos de traducirlo nosotros un poco. Vieron que el paper tiene sus partes, y en general uno capaz que no necesita leer todo para tener una información, sino que por ahí puede leer un poco las conclusiones, el principio, la introducción y demás, hacerse una idea y con eso ir a la fuente. Sí, los científicos y las científicas se enojan cuando les decimos esto que está diciendo Nadia, sí, pero no leemos todo el paper en inglés porque es un embole, básicamente, y leemos partes. Para eso están los traductores, claro, pero también está el tema de los recursos, y no en todas las oficinas públicas de divulgación científica hay traductores. Genial, la verdad que a mí me ha pasado de tener que ir yo más o menos manejo el inglés, pero no tanto, o sea, yo lo escucho y me cuesta entenderlo tipo, en tiempo real, y me vendría re bien porque tengo que cubrir algo en inglés y es todo el doble trabajo. No sé si anotar en inglés o en castellano, si escuchar, si grabar, la verdad que sí, sería necesario. Las últimas dos, qué difícil para conciliar el no generar falsas expectativas en los lectores y a la vez atraer su atención, claro, para que lea. Sí, claro, es el desafío. Pero ahí yo puedo decir que, no sé si, porque siempre tengo como esa cosa de que no terminamos de llegar a todos lados, obviamente, no terminamos de llegar a la gente que queremos llegar, a los barrios, a la gente que está fuera de la academia. Todavía falta un montón en eso, pero también sé que se puede construir desde el lenguaje, se pueden usar un montón de recursos para llamar la atención. A mí me gusta mucho jugar con el tema de la gráfica, esto que decía Ale, de a veces apelar a la ciencia ficción, a recursos literarios, escribir crónicas, no necesariamente hay que escribir noticias tipo agencia de noticias como con el dato duro, sino que a mí me gusta un montón esto de contar algo como si fuera, casi como si fuera un cuento, pero usando siempre información rigurosa. Así que sí, hay mecanismos, hay maneras de llamar la atención sin caer en el sensacionalismo. Después hay muchos halagos que a mí me da vergüenza decirlos, les agradecemos los halagos, no los voy a leer porque me pongo colorado si los leo, pero muchas gracias.
sirve mucho recurrir a libros de divulgación científica. Ahí lo veía conectado a mi amigo Díaz Daniel, que tiene un libro genial que se llama Ciencia Monstruosa, que vale la pena leer, que él lo que hace es usar este recurso de la ciencia ficción, utiliza monstruos clásicos para hablar de ciencia. Es muy recomendable ese libro. Como a través de los monstruos más conocidos, él se las ingenia para hablar de ciencia. La verdad que se los recomiendo. Bueno. Ese tema, la verdad que resulta fundamental para poder llegar a todo tipo de público, me parece, ¿no? Que hay un público por ahí que le gusta más los datos duros y demás, pero que hay un gran público que a través de esos divulgadores de ciencia, yo creo que están logrando un acceso muy importante, ¿no? Bueno, con esta pandemia creo que eso lo vamos a ver, ¿no? En la nueva normalidad también. Esperemos recuperar nuestra soberanía, ¿sí? Nuestra soberanía. Tal cual, Sara, porque yo estoy convencido, de verdad, para mí esta pandemia es más de ciencia ficción que de la realidad. Entonces, sí, utilizar recursos vinculados a la literatura es un recurso, una herramienta muy válida para generar atención. Sí, yo creo que como una especie de antídoto valga por esto de las fake news, ¿no? Y desinformación, creo que recuperar nuestra soberanía, porque cuando los escuchaba yo sentía, ¿no?, esto de la brecha también acá, el discurso dominante, el hecho de que no haya o se hayan dejado de publicar esos boletines informativos que llegaban los domingos en los diarios a todas las casas. Creo que me parece que es algo de esperar tener una soberanía en esto también, ¿no? Y creo que sí, claro, nos va a ayudar mucho a contrarrestar las fake news, las noticias falsas y esos intereses que están detrás. Ojalá que podamos construirla, esa soberanía, aprovechar esta coyuntura para construirla y que perdure después de que pase todo esto. Bien. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más. Creería que no. Posiblemente, a lo mejor me salté alguna, espero que no, pero me parece que no. De todos modos, después si tienen alguna duda de lo que hablamos, de los sitios que recomendamos o de cualquier otra cuestión, nos decís vos, Sara, y te lo pasamos y vos se lo compartís después. Sí, yo creo que ahí, sí, alguna consulta con respecto a los nombres de esos sitios. Eso después lo pasamos bien, así les quedan. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces... Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos por estar ahí. Enormemente esta participación, la verdad que fue un gusto. En tan poco tiempo resumieron conceptos tan importantes y tan bien relacionados, ¿no? Porque por ahí alguien podía esperar las recomendaciones nada más. Y me parece que esto fue una visión, una perspectiva mucho más amplia que tenemos que tener en cuenta y sobre todo pensar de acá en adelante, ¿no? En esta nueva normalidad, en lo que queremos y en el tipo de comunicación que queremos. Nosotros como traductores también necesitamos lo mismo que ustedes, o sea, porque estamos tomando una palabra en otra lengua para otra cultura, y este fenómeno es como que viene un poco a movilizar todo. Entonces, me parece que es una gran oportunidad, que fue una gran presentación para nosotros, para pensar en muchas otras cuestiones, y la verdad que creo que lo disfrutamos mucho todos. Nos gustaría seguir a futuro conectados, porque seguramente va a haber muchos temas más de relevancia. Agradecer mucho a Nico también, que no pudo estar, pero sé que estuvo trabajando con ustedes, y bueno. Un montón. Gracias. Y algo, lo que quieran, bueno, podemos seguir en contacto. A la gente que esté también, por ahí nos puede hacer consultas, nosotros nos ponemos en comunicación. Romina, no sé si está por ahí. Les invitamos a que nos sigan en las redes a Especia, que ahí van a poder encontrar contenido de los periodistas que nucleamos este colectivo de todo el país, justamente. La idea es federalizar un poco
esta comunicación de la ciencia, así que Twitter, Facebook e Instagram como especie, como red de especies nos encuentran, así que bueno, les esperamos por ahí también. Bueno, estaba viendo a ver si podía entrar Romy a despedirse. No la tenemos, pero bueno, les agradecemos, en nombre de ella también, y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. muchas gracias. Hasta luego, gracias por estar ahí. Chau, chau.